Bueno, 12 grados en la provincia de Buenos Aires, La Matanza, mejor dicho. 12 grados, hace frío, 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 frío. Yo en sí soy friolenta, yo soy bastante friolenta. Así que, bueno, agradezco ayer a la gente del consultorio de San Justo que me atendieron de 10, el oftalmólogo me atendió de 10 ayer por el tema mío, así que les agradezco un montón. Bueno, estábamos hablando de esto, de la violencia, gracias a la gente que nos sigue en Facebook, que me está escribiendo en Facebook, que me mandó un mensaje también a mí. Gente, manden mensaje a la radio, no me manden mensajes a mí, a la radio necesitamos que manden mensaje. Pueden mandar mensajitos al 11 27 68 0520, 11 27 68 0520. Gracias Jessica por enviar mensaje, Jessica González de González Catán, gracias por enviarnos mensaje. Gracias Rosana Portillo también por enviarnos mensajes, y sé que estás ahí del otro lado escuchándonos. Y también esto que estábamos hablando de la violencia y de todas las cosas que estábamos viviendo, porque una de las cosas de la violencia que se estuvo hablando también esta semana fue la entrevista que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que en la entrevista que tuvo con Pablo Dugan, ella dijo que no iba a ser candidata. Mucha gente, muchos de sus seguidores, porque si hay algo que yo digo de Cristina, que Cristina es la reina del populismo. Cristina es la reina del populismo, es algo de lo que yo digo y que lo sigo sosteniendo, a pesar de que hay muchas cosas que yo digo que Cristina Kirchner hizo muchas cosas, primero por la comunidad LGBTIQ+, otra que hizo muchas cosas por la gente, otra que en la época que se fue Duarte y que vino su marido, Néstor Kirchner, que recibió el país pero devastado, ellos pudieron sacar un poco más adelante el país. Y que también uno tiene que ver, ¿no?, un poco de todo, de las cosas también en las que pasaron, lo que pasamos un poco más ahora en la pandemia, lo que pasamos, la situación, ¿sí?, lo que nos había pasado con el gobierno de Mauricio Macri. Y que cada gobierno yo creo que tiene sus desbachajes, porque recordemos de los gobiernos y los gobiernos que nosotros veníamos, de los gobiernos demócratas hasta los gobiernos de pactos que nosotros tuvimos en nuestro país, y cada gobierno tuvo sus desbachajes. Entonces, nosotros, la diferencia con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, lo que tenemos, la diferencia, es que el gobierno de Mauricio Macri contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y ahora el gobierno de Alberto Fernández, al recibir esa deuda, tiene que ver a ver de qué forma puede refinanciar esa deuda, porque al subir el dólar, esa deuda incrementa, no es que decrementa, incrementa la deuda, y es mucho más la deuda que se tiene que pagar. Entonces pasa esas cosas también que yo veo también a este gobierno que se le complica un poco más. Por eso es que digo al gobierno de Alberto Fernández se le complicó muchísimo al momento de gobernar, porque le pasó esto, obtuvo un gobierno donde lo agarró plena pandemia, y en plena pandemia con los errores que tuvo, porque tuvo los errores de tomar ciertas decisiones que no tomó recaudos hasta dónde iba a pasar y hasta dónde la gente iba a poder aguantar la situación pandémica que vivimos. Entonces también pasa esto de que la gente misma está como enojada con lo que nosotros vivimos en plena pandemia. Porque también lo que vivimos en plena pandemia fue, nosotros todos tuvimos que aprender de lo que pasó con la pandemia. No es solamente que lo vivieron ellos como gobernantes o como lo vivimos nosotros. Todos tuvimos que aprender en plena pandemia cómo se cuidaba, cómo nos teníamos que lavar, cómo nos teníamos que limpiar, cómo nos teníamos que hacer esto. Tuvimos que pasar a aprender un montón de cosas. Y nosotros tuvimos que también ayornarnos a las cosas que vivimos en plena pandemia. Y él como presidente, a mí de lo que después se supo, de lo que pasó en la Quinta de Olivos, que hizo el cumpleaños de la mujer y todo lo demás, y que había un montón de gente, que eso también a mí también me enojó como ciudadana,
porque la verdad que todos estábamos poniendo un poco de granito de arena entre todos para poder que no nos contagiemos. Y bueno, y pasó esto, que después, bueno, nos enteramos que habían hecho esa fiesta para la mujer del presidente Alberto Fernández en plena pandemia. Y que también esto juega un poco, ¿no? La situación política, la situación judicial que también se vivió, porque la Corte Suprema de Justicia de Tucumán había suspendido las elecciones en esa provincia. La verdad que incumbencias jurídicas, uno de los poderes importantes del Estado, como el Poder Judicial, meterse dentro de otro poder es muy complicado. Entonces, las incumbencias, por eso que yo el otro día hablaba de la división de poderes, remarcar bien la división de poderes. Porque si uno cuando va a estudiar le enseñan la división de poderes, el poder judicial, el poder legislativo, ¿sí? Entonces, esos tres poderes que están divididos, ¿sí? Nosotros, los tres tipos de poderes que tenemos en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, mejor dicho, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿sí? Esos tres poderes tendrían que ser independientes, no tendrían que someterse uno dentro del otro. Que de hecho, uno de los puntapiés de la situación jurídica de lo que pasó en Tucumán, que se suspendió las elecciones, eso es competencia del poder legislativo. Si a mí la Cámara de Legisladores me dicen que no puedo hacer las elecciones por X problema, es otro tema. Ahora, la incumbencia de otro poder, como es el Poder Judicial, en otro poder se contraponen situaciones jurídicas. ¿Entienden a lo que quiero ir? Que acá se está jugando mucho contra poderes y aparte, ni hablar de los beneficios que trajeron, ¿sí? De las cosas que trajeron. ¿Por qué? Porque los jueces que votaron de que no se hagan las elecciones en Tucumán, ¿sí? Son jueces que había puesto el macrismo en su momento, porque la Cámara ya no tenía jueces en su momento en esa Cámara. Había un solo juez. 2 jueces habían puesto por decreto el gobierno anterior, ¿sí? Entonces, posteriormente, como se iba a hacer las elecciones en Tucumán, ahora que se iba a hacer las elecciones en Tucumán, se vota esta situación, pasa esta situación y suspenden las elecciones en Tucumán. Entonces, esto también es violencia institucional, porque quitarle un derecho a los electores de poder votar, ¿sí? Como lo hace cualquier argentino, cualquier ciudadano, de tener el derecho al voto, ¿sí? Quitarles el derecho es una violencia institucional. Democráticamente es violencia institucional. Entonces, estas cosas, porque también lo habló Cristina Fernández de Kirchner en la entrevista con Pablo Dugan, y estas cosas que uno a veces también puede llegar a ver, puede llegar a marcar mucho más allá de la situación política en la que uno va a ir viendo o van viendo. Porque fue muy notorio la situación de lo que pasó en Tucumán y en otras provincias con la suspensión de las elecciones. Pero más puntualmente fue en Tucumán, porque fueron 2 jueces que votaron a favor de la suspensión de las elecciones que los había puesto el macrismo. Entonces también esto, un poco de lo que se habló de eso. Después la otra sorpresa que nos vino a La Matanza, de que el DIPI quiere ser candidato a intendente de La Matanza, de la mano de Javier Milei. Vamos a estar hablando de eso dentro de un rato, porque lo comentamos en Noti.educativo. Y fue como una cargada también para, no sé si fue una cargada para el DIPI o qué, porque él dice que quiere venir a cambiar La Matanza. No sé de qué forma va a cambiar La Matanza. Pero bueno, pasan estas cosas, pasan este tipo de cosas en provincia de Buenos Aires. La Matanza, que yo viví mucho tiempo acá, que yo me crié acá en La Matanza, que esté pasando estas cosas, duele un montón que esté pasando estas cosas, pero bueno,
Ahora después de la tanda vamos a seguir hablando, espero tu mensajito al 11 27 68 05 20. 11 27 68 05 20. Y yo no quiero después que manden mensajes a última hora como el otro día, que fue impresionante los mensajes y que no podíamos pasarlos todos. Las cosas que vamos a hablar ahora en el próximo bloque, que ya ahora vamos a ir a una tanda, vamos a ir a la tanda comercial y enseguida volvemos con más Notipunto Educativo. No te muevas de ahí.